y le queremos dar la bienvenida a Eduard Rojas. Es realmente un honor que nos venga a visitar en nuestro guía Arquitectura del Sur de Chile. Él es arquitecto, escritor, académico, artista visual. Estudió en la Universidad de Chile, pero no la de Chile, sino en la sede de Valparaíso, la que ahora es la Universidad de Valparaíso, y se trasladó en 1977 a Chiloé. Ha enfocado su trayectoria en el patrimonio arquitectónico, cultural de la isla y su defensa. Es fundador y presidente del Museo de Arte Moderno, que además realizó. Ha tenido diversos premios, fue finalista del Premio Internacional de Arquitectura Andrea Palladio en 1989, Premio Cultura de la Región de los Lagos el 2013, Concurso de Vivienda Social en la 14ª Bienal de Arquitectura y Urbanismo el 2014, el Premio Ensamble 2015, Premio Chiloé Extensión Cultural 2017 y finalmente Premio Nacional de Arquitectura 2016. Su publicación es extensa, con énfasis en la arquitectura vernácula y en Chiloé. Sus obras son culturales, educacionales, viviendas, religiosas y comerciales, con un lenguaje arquitectónico contemporáneo, vernáculo, tradicional. Pone el énfasis en buscar la conexión entre el conocimiento del pasado y el conocimiento actual, en pos de buscar un espacio mejor, con interés en la sustentabilidad y en las técnicas constructivas locales. Tengo dos citas que me gustaron mucho. Una es de 1989, la ponencia seminario de arquitectura latinoamericana, que habla de que conseguir un diálogo creativo entre lo original, lo propio, lo tradicional, y lo nuevo, lo ajeno, lo moderno, desde la especificidad de nuestro quehacer, se ha transformado entonces en una en nuestra más cara aspiración. Y también otra del discurso del Premio Nacional 2016, que dice: premio me sitúa junto a los grandes arquitectos cuyas teorías y obras orientaron y enriquecieron mi forma de pensar, hacer y enseñar la arquitectura, la que se cruzaría como en un collage con la libertad y la forma de hacer que proviene de un mundo vernáculo mucho más antiguo. No solo he disfrutado mirando las obras mientras he hecho esta reseña, también en cómo escribe don Eduard Rojas, y le doy la bienvenida y nuestro agradecimiento. Muchas gracias, Carolina, por la presentación. Gracias, Matías, también por la invitación a compartir con ustedes y con los estudiantes, con las nuevas generaciones, una experiencia que ya se acerca a los 45 años en el archipiélago de Chiloé. Yo nací en el norte de Chile, nací en el desierto, y creo que de alguna manera eso condicionó mi forma de apreciar y de enamorarme de este territorio, de su cultura y de su arquitectura. Y descubrir que existía un lugar que había desarrollado históricamente una cultura y una arquitectura de la madera que podía ser soporte y que tenía que ser soporte y sustento de una arquitectura contemporánea. No sé si estamos viendo la imagen. Sí. Vemos esta imagen, ¿cierto? Ella sin duda nos habla profundamente de lo que es la arquitectura de este lugar, del archipiélago de Chiloé, donde está íntimamente unida la tierra y el mar y las distintas respuestas que los habitantes de este territorio han entregado a lo largo de la historia. Yo escribí este texto para un libro, Una arquitectura del lugar, que busca señalar y dar cuenta de lo que es la arquitectura del lugar en el caso de Chiloé. Dice: la arquitectura en madera del archipiélago de Chiloé es expresión espiritual y material y tecnológica de la memoria histórica y cultural de sus habitantes y navegantes. Por lo mismo puede ser soporte de una arquitectura contemporánea. Ella es flexible y versátil, puede acoger formas y programas diversos,
tiene una escala en armonía con la naturaleza. Es frágil, pues se deforma con el paso del tiempo. Es perecible cuando le afecta la lluvia, los hongos, los xilófagos y los incendios. También es ecléctica, como en un collage une lo nuevo y lo viejo, lo propio y lo ajeno. La arquitectura de la madera, de la tierra, del mar y del bordemar del archipiélago de Chiloé es un patrimonio, un continuum y un palimpsesto cultural milenario en el cual nuestra obra, que busca unir pasado y futuro, es solo un susurro. Es muy importante entender de que en este lugar existe un continuum del cual nuestra obra, ¿cierto?, se hace parte, y vamos a ver a lo largo de esta charla algunos destellos de esa obra que hemos realizado en íntima relación con el entorno, con el contexto, con la cultura y la arquitectura del lugar. Yo pienso que la arquitectura en los distintos territorios del planeta está íntimamente ligada a la naturaleza y a la cultura de los habitantes que la han construido en cada lugar y en cada momento de la historia. Pienso, por ejemplo, en la arquitectura que se hace en el Polo Norte, que hacen los esquimales, la arquitectura de un iglú, que es una arquitectura realizada con agua congelada y que es tal vez una de las respuestas más extraordinarias desde el punto de vista de la arquitectura bioclimática. Si nos vamos, ¿cierto?, al altiplano boliviano, nos encontraremos, ¿cierto?, en el lago Titicaca, donde hay respuestas tan extraordinarias, ¿cierto?, como las de los juros, que con un solo material, que es la totora, han construido las islas, han construido sus casas, han construido sus embarcaciones. En la arquitectura del barro, ¿cierto?, en África también es una arquitectura propia de ese lugar, o la arquitectura de la piedra en Petra, ¿cierto?, en Grecia. Cómo en los distintos lugares se van entregando distintas respuestas arquitectónicas que tienen que ver con el lugar, tienen que ver con la naturaleza, con el clima, con la geografía, con el paisaje, con los materiales ahí preexistentes, ¿cierto?, que van dando forma a esa arquitectura, que puede ser una arquitectura tipo palafito, como el de la Amazonía colombiana, o cierto, o una arquitectura nómade, como la del desierto de Sahara. Así entonces podemos señalar que el lugar hace la arquitectura y la arquitectura hace el lugar. Y el lugar entendido, ¿cierto?, como sitio, como localidad y también como ocasión, como momento histórico. El archipiélago de Chiloé es un hábitat de tierra y mar íntimamente ligado a la cultura y a la cultura de la madera del lugar. Este lugar fue esculpido hace 17.000 años atrás por las glaciaciones que van dando forma a este archipiélago, que está constituido a la manera geográfica en que está constituido el resto del país, es decir, una cordillera de la costa, de los Andes, y la cordillera de la costa, que la glaciación fue desarticulando este territorio, desmembrándolo, de manera que la cordillera de la costa se convierte en una isla grande, y lo que es el valle, en el caso de la zona central, que tiene a un lado la cordillera de la costa y al otro lado la cordillera de los Andes, es un valle inundado, donde las cumbres más altas de ese valle, de las montañas o de los cerros de ese valle inundado, son las más de las 56 islas del archipiélago de Chiloé. Geográficamente, entonces, el archipiélago es un valle inundado, un mar interior atrapado entre estas dos cordilleras, la cordillera de la costa, que es la Isla Grande, y la cordillera de los Andes, que cae al mar. El mito de la creación de Chiloé habla de ello, nos habla de que antiguamente los hombres vivían en el fondo del mar, un día descubrieron la tierra, se fueron a vivir a la tierra al amparo de Tentembilú, la culebra buena de la tierra. Caicayulú, la culebra del mar, al ver que los hombres se habían ido a vivir a la tierra, decide ahogarlos y por lo tanto eleva a la cima de las aguas. Tentembilú eleva a la cima de los cerros, y en un duelo milenario finalmente queda este archipiélago, este territorio inundado, donde las respuestas arquitectónicas se van entregando tanto para la tierra, el mar
y el bordemar, que es ese espacio que une la tierra y el mar. Uno de los elementos más esenciales de este territorio, sin duda, es el bosque nativo, la selva fría, que con su flora y su fauna, el bosque ha sido el sustento de la vida y la cultura del lugar, y va dando origen también desde el bosque al pensamiento mágico tan característico de este territorio, con su mitología. El bosque provee la madera, que es leña, que es fuego, y provee a su vez el cobijo, y va entregando respuestas tipológicas apropiadas al territorio. Y va dando origen a una cultura de la madera del lugar, que es un sincretismo finalmente arquitectónico y cultural entre el mundo indígena y el mundo español, y que a través de la madera, ¿cierto? Y a través del trabajo de la madera, del trabajo de los carpinteros y de los artesanos, se van entregando respuestas extraordinarias, como lo puede ser el poblado de Mechuque, que conocí hace 40 años, y que fue extraordinaria la revelación de ver un poblado en que estaba construido íntegro en madera, en que los pollos, los pilotes eran de madera, las estructuras de madera, las ventanas de madera, las cubiertas de madera, solo las ventanas, los vidrios y todo lo que fuesen artefactos sanitarios, ¿cierto?, no tenían que ver con la madera. La madera había entregado respuestas arquitectónicas y culturales a lo largo de los siglos, los juguetes de los niños, los instrumentos musicales, las poderosas imágenes religiosas. En fin, el desarrollo, ¿cierto?, a lo largo de la historia de unas tipologías arquitectónicas sustentables de la tierra, el mar y el bordemar, que son componentes del patrimonio e identidad de un lugar. En este caso, el archipiélago de Chiloé, que tiene un clima templado lluvioso. La temperatura en Chiloé baja en el invierno bajo los -2 grados, en el verano puede llegar a los 30 grados, la temperatura media es de 10 grados, y las lluvias de 200 milímetros al año en la Isla Grande, y de los 5.000 miligramos en el Chiloé continental. Es un clima particular y que tiene una belleza escénica, un lugar increíble, que tiene una belleza escénica maravillosa y que tiene un cielo que está permanentemente cambiando, lo que entrega y otorga una luz extraordinaria, que es una de las cosas maravillosas de Chiloé. Hay respuestas, decía, para la tierra, hay respuestas arquitectónicas para el mar, hay respuestas arquitectónicas para el borde mar. Y hay que considerar también que existe el desarrollo de una arquitectura a escala del lugar, que a su vez también tiene ciertas cualidades, ciertas condicionantes, es efímera, en tanto es afectada por los xilófagos, por la humedad, por los hongos, es leve, se puede trasladar una casa de una isla a otra, es ecléctica, va recogiendo las influencias de la arquitectura que viene de otros lugares del mundo, como puede ser la arquitectura racionalista bauhasiana, que se construye, ¿cierto?, con tejuela. Es efímera porque puede desaparecer en un instante, producto del fuego, y es propia, ¿cierto?, de la condición orgánica del material que es la madera. Que sigue debatiendo, ¿cierto?, en la búsqueda de una arquitectura que equilibra en el espacio la tradición y la modernidad. Hace 40 y tantos años, ese era el gran desafío, equilibrar en el espacio, ¿cierto?, la tradición y la modernidad. Cómo caminar en el filo de la cornisa, ¿cierto? O como decía Violeta Parra, ir en la mitad del camino, medio a medio de la raya, ¿cierto?, entre lo que es la tradición y la modernidad, y que sigue siendo el gran desafío de hoy. Y en ese sentido son importantes, y ha sido importante en el trabajo que hemos desarrollado, tener presente las tipologías de la arquitectura de la tierra. En el fondo son volúmenes muy simples de techo a dos aguas, donde el lleno, ¿cierto?, predomina sobre el vacío, que son las ventanas, y que dejan un interior calientito, y afuera, ¿cierto?, un exterior lluvioso y frioso. Los conjuntos rurales no son otra cosa que una serie de piezas arquitectónicas de estos volúmenes que se van ubicando de distinta manera, y van asumiendo distintas funcionalidades. En unos casos la casa, el fogón, el galpón de las papas, en fin.
esa simplicidad del volumen y la escala, el soporte de la tipología de la arquitectura chilota. La arquitectura chilota, en términos esenciales, ¿cierto? Es un volumen muy simple, rectangular, que tiene un pasillo al centro, que tiene el estar comedor, que tiene el dormitorio principal, la cocina, el dormitorio, el salón comedor, perdón, y que arriba tiene un espacio muy singular que se llama el soberado, que es un espacio que no tiene un uso muy claro y definido, y que se usa para hacer artesanía, y la señora coloca un quelgo para tejer sus mantas, ahí se pueden colgar, dejar bolsas de papa, o cuando el hijo crece, ¿cierto? Va y monta y levanta y abre lo que se llama un mirador en medio del soberano para ir dándole más habitabilidad a este espacio. La casa está construida sobre pilotes, despegada del suelo, y ese es el soporte, ¿cierto? Que ha sido el soporte de la arquitectura que hemos desarrollado, en cierto modo. Esta arquitectura es muy simple, el volumen muy simple, y que en tanto se va ocupando, ¿cierto? Este soberano, van apareciendo distintos tipos de miradores en relación al uso que tienen en su interior. Por lo tanto, frente al encargo que nos hicieron de desarrollar un conjunto de viviendas sociales en la ciudad de Ancud, ¿por qué no avanza esto? ¿No quiere avanzar? Ahí está. En la ciudad de Ancud estamos desarrollando un proyecto que es una ensanche de la ciudad de Ancud, son 56 hectáreas. El plan maestro lo hicimos con el maestro Rubén Peche de Argentina, que hace más de 35 años que viene trabajando en la arquitectura y el urbanismo sustentable. La propuesta que hacemos para la ciudad, ¿cierto?, que es instalar en el corazón de este ensanche, es un parque público de 7 hectáreas, que tiene unos promontorios maravillosos, donde la idea es que vaya equipamiento de educativo, universidades, centros de formación técnica, en fin, y frente a ese parque hemos desarrollado este conjunto de viviendas chilotas, son viviendas sociales, pero las hemos llamado viviendas chilotas, y frente al parque también viene la construcción de viviendas de otro estándar. Por lo tanto, el parque público, este parque colectivo, es el gran conector, es el gran integrador, ¿cierto?, de los nuevos habitantes y de los antiguos habitantes de la ciudad. Esta vivienda la hemos desarrollado con una planta que tiene 56 metros cuadrados, que tiene todo las exigencias que implica el DS49, que es el subsidio al cual se están postulando estas viviendas, pero incorporamos, ¿cierto?, el soberano. Incorporamos un soberano, incorporamos además una doble altura. Estas casas están construidas con un sistema tipo SIP, por lo tanto están construidas con paneles. Queda inmediatamente incorporado este panel, que es esta losa de piso, lo que permite que una vez entregadas las viviendas se pueda incorporar una escalera, rápidamente se pueden incorporar 2 dormitorios, otro baño, y se elimina, ¿cierto?, este espacio en doble altura, que es la incorporación contemporánea al concepto de la incorporación contemporánea de la mansarda a través de este espacio, y que va generando, ¿cierto?, y de acuerdo a cómo lo usen los habitantes, va a ir generando distintas expresiones de los miradores, ¿cierto?, en las casas, y eso le va a ir dando una identidad. Esto se va a entregar, ¿cierto?, con un folleto de cómo se pueden ir haciendo todas estas modificaciones interiores. De este modo, entonces, el volumen tradicional nuevamente es soporte, sustento, lo que hace que esta arquitectura sea sustentable, en tanto se soporta y se sustenta en lo que es la arquitectura, los volúmenes y las tipologías tradicionales, como en este caso. Estas son las viviendas que construimos con el mismo concepto, pero rompiendo ciertos elementos, o sea, ciertas relaciones como el lleno y el vacío. Ahora es posible que el vacío sea mucho más amplio, ¿cierto? Se incorpora una doble altura que organiza la casa en su interior con un puente que va
de un lado al otro, las casas tienen calefacción central, tienen aislación, por lo tanto, eso permite, ¿cierto?, la innovación de nuevos elementos que vienen de la modernidad, como son la doble altura, los grandes ventanales, ¿cierto?, que miran al paisaje maravilloso de Chiloé. Y que están, el concepto, ¿cierto?, de los volúmenes que están tan presentes en la arquitectura tradicional y que vienen desde la enseñanza de la existencia de estos volúmenes tipológicos sobre los cuales montamos el Museo de Arte Moderno y volúmenes a los cuales incorporamos como elementos de modernidad, ¿cierto?, un lucernario que recorre todas las cumbreras y que va creando una luz interior maravillosa. Otros elementos que también vienen de la modernidad o pueden venir también desde la propia lógica de la construcción de las embarcaciones en Chiloé o la de las bóvedas de las iglesias, es romper, ¿cierto?, la idea del techo a dos aguas, incorporando, ¿cierto?, estas bóvedas con esta otra bóveda que se encuentra contra ella y que va generando unos espacios maravillosos, buscar, ¿cierto?, nuevas respuestas arquitectónicas. Esta obra la hicimos el año 2001 y 20 años después, ¿cierto?, acabamos de desarrollar esta casa que se llama la Casa Abovedada, que está compuesta de 3 volúmenes con 3 bóvedas, y cada una de estas bóvedas son con espacios en doble altura, con bóvedas menores. Incorporamos una serie de vitrales y que van generando, ¿cierto?, una espacialidad nueva y que va generando, ¿cierto?, esta idea de que un proyecto lleva a otro, este lleva a otro, casi como que de un proyecto viene a ser como la maqueta del proyecto siguiente. También ha sido importante también que este volumen muy simple también lo tensionamos con una planta diferente, como puede ser el de la Casa Barco, que tiene una planta oval, o esta planta que recoge la idea de las dalcas, de las antiguas embarcaciones chilotas, ¿cierto?, para construir y armar las cocinerías de Alcagüe, que es un gran palafito público en el caso de Alcagüe. No sé, yo entiendo que la arquitectura de Chiloé la entiendo como ¿cierto?, un continuum que partió hace ya miles de años atrás, hace 2000 años atrás, cuando los chonos fueron los primeros habitantes de este territorio, y donde en este continuum distintos arquitectos han ido aportando, ¿cierto?, al desarrollo de una arquitectura propia del lugar. Lo hizo Emilio Duarte, que es uno de los modernos más importantes de Chile, ¿cierto?, que es autor, entre otras cosas, del edificio de la CEPAL en Santiago, que le encargan 2 hosterías en Chiloé el año 65, ¿cierto? Y él diseña 2 obras que hasta el día de hoy son obras magníficas, que recoge ciertos valores que son propios a Chiloé. La cubierta a 2 aguas, ¿cierto?, el gran canal que recoge el agua y que se conduce, la gran vista al paisaje, lo rompe con un lucernario que crea otra espacialidad al interior, genera 2 fogones con 2 chimeneas. Es una obra maravillosa, ¿cierto?, que va aportando al desarrollo de esta arquitectura del lugar, como lo hace también de algún modo Jorge Lobo, con la iglesia San Vicente de Paul, que rompe, ¿cierto?, la ortogonalidad de las paredes, creando estos mantos maravillosos que acogen la iglesia, o el aporte que hace Matías desde sus propias búsquedas con la Casa Teresa en la península de la Cuy, en los años 90 también. Y hasta las nuevas generaciones, como la obra, ¿cierto?, de los palafitos, que ustedes seguramente pudieron ver, ¿cierto?, en la charla de Ortúzar y Gebauer, en este caso el palafito del mar, o, ¿cierto?, esta es la obra que está haciendo muy interesante también el arquitecto Jonás Retamal, en este lodge empullado, ¿cierto?, que con estas cubiertas verdes, y esta idea de una arquitectura que se funde con el lugar. Un lugar, ¿cierto?, que tiene una de las características más esenciales, el hecho de que es un archipiélago, por lo tanto es importante el territorio como el maritorio, y el punto de encuentro entre territorio y maritorio
que es el bordemar, que cuando hace 44 años atrás, cuando llegamos, este era un lugar que no tenía nombre, y con el taller Puerta Azul lo llamamos el bordemar, y que es un lugar que cuando baja la marea puede bajar 500 metros, por lo tanto se vuelve en un verdadero huerto marino, y que permitió históricamente desde los orígenes la vida en este lugar, porque aquí se puede ser mariscador, se puede recoger algas, se puede recoger marisco, o cuando sube la marea, que puede subir, ¿cierto?, 5, 6, 7 metros, se es pescador y se es navegante al mismo tiempo. Entonces, este lugar esencial de Chiloé dio origen, ¿cierto?, a una arquitectura esencial, que es esta arquitectura de palafito. Arquitectura de palafito existe en los 5 continentes, pero en el caso de Chiloé fue una arquitectura que se fue uniendo a las ciudades, que se fueron un barrio más de las ciudades, y donde la relación entre la arquitectura del mar, la arquitectura de la tierra y la arquitectura del bordemar, esta arquitectura anfibia se fue desarrollando. Originalmente fue una arquitectura que venía de las áreas rurales, posteriormente se hizo, no quiere avanzar esto, ahí está, se hizo urbana, y a lo largo de la historia ha ido cogiendo distintas funciones. En los años 30, en Castro, eran grandes y maravillosos palafitos, toda una arquitectura neoclásica increíble. Ahí está la iglesia de Castro. Los grandes barcos atracaban directamente a estas plataformas. Aquí interiormente estaba llena de calles, llenos de pasarelas, de embarcaciones. El mercado estaba en su interior. Era una época en que no existía el canal de Panamá, por lo tanto todos los barcos estaban obligados a pasar por Chiloé, por los puertos de Chiloé. Por lo tanto había un gran fervor en este lugar, lo que generó, ¿cierto?, una migración campo-ciudad, que fue constituyendo estos barrios de palafitos, los barrios de palafitos que también fueron grandes barracas, grandes mueblerías en algunos años, y que hoy, ¿cierto?, se han ido transformando también en hoteles ligados al turismo, en galerías de arte, en cafés, etc. Pero no todo fue siempre fue así, porque hace 40 y tantos años, cuando llegamos, los palafitos estaban condenados por una ley de erradicación completa de los palafitos, porque ellos no contaban ni con alcantarillado, ni con agua potable, ni electricidad, y la imagen que se tenía de ellos es que una vez que se quemaron los grandes y maravillosos palafitos neoclásicos, que estos palafitos, que habían sido producto de la migración campo-ciudad en aquella época de auge de los puertos de Chiloé. Palafitos hubieron en Ancud, hubieron en Kemchi, hubieron en Dalcahue, hubieron en Quillón, y sin embargo fue el maremoto de los años 60 que los destruyó completamente, quedando solamente los palafitos de Castro y los palafitos de Mechuque, y la imagen que se tenía de ellos es que eran un símbolo de menoscabo urbano, que eran favelas sobre el mar, que eran villas miserias, ¿cierto?, y que había que erradicarlos completamente. Ahí con los habitantes de los palafitos, con el colegio de arquitectos y con los intelectuales de la ciudad, dimos la pelea de los palafitos, la defensa de los palafitos. Finalmente logramos convencer a las autoridades que este no era un problema estético, sino que era un problema ético, y lo que había que hacer era dotar a los palafitos, ¿cierto?, de agua potable, alcantarillado, mejorarlos, repararlos, pintarlos, etcétera, y llevarlos a una condición y a un hábitat, de un hábitat digno, ¿cierto?, en este bordemar, y que permitió ir desarrollando distintos tipos de programas de mejoramiento, que finalmente llevó a que los palafitos se convirtieran, al igual que las iglesias de Chiloé, en íconos de la arquitectura del lugar. Esta condición palafítica estuvo muy presente desde el origen de nuestra obra, en el taller Puerta Azul, cuando diseñamos, ¿cierto?, este refugio para navegantes, en una época en que todavía habían embarcaciones a vela, ¿cierto? Armamos un fogón público donde
los navegantes chilotes, cuando había mal tiempo, podían alojar en este lugar, hacer fuego, etc. Esto estaba al frente diseñamos el techo de Alcagüe, que era una gran cubierta para que cuando se desarrollaba la feria los domingos y llovía, aquí en su interior se acogía los distintos vendedores, ¿cierto? Los distintos artesanos y los compradores. Entonces era muy interesante esta feria que iba y que venía, ¿cierto?, en función de este gran techo. Finalmente, algunos artesanos, con las distintas autoridades que ha tenido la Municipalidad de Dalcahue, y también considerando, digamos, que la arquitectura de Chiloé está siempre cambiando, siempre se está modificando, se lograron colocar aquí unos puestos instalados de artesanos. Esto en la noche se cierra, en el día se abre. Esto nos habla, ¿cierto?, de ese cambio permanente en la arquitectura de Chiloé. Es un patrimonio que está vivo, que está siempre cambiante. Y aquí al lado, ¿cierto?, instalamos, aquí está el techo de Alcagüe, aquí diseñamos, ¿cierto?, las cocinerías de Alcagüe, que es un gran espacio donde están los distintos locales, que es una manera especial de participar y disfrutar de la gastronomía de Chiloé, y que es un gran palafito público al lado, ¿cierto?, del techo de Alcagüe. También tuvimos la oportunidad de restaurar, ¿cierto?, el antiguo palafito de Tongoy, que era un palafito construido a comienzos del siglo XX, que en los años 70 perdió el techo, perdió la cubierta, y tuvimos la oportunidad de volver nuevamente a recuperarlo y llevarlo a su estado original. Y había una importante renovación urbana en los barrios del Palafito, yo diría que en los años, a partir del año 2000, que parte toda una renovación en que muchos de estos palafitos, ¿cierto?, se empiezan en esa tradición de que los palafitos han ido acogiendo distintas funciones y actividades. En este caso, son palafitos que que se convierten, ¿cierto?, en hostales, en pequeños hoteles, en hoteles boutique, en galerías, ¿cierto? En este caso, nos diseñamos el palafito 1326, ¿cierto?, que es un palafito que pone en valor todo lo que es los elementos esenciales de Chiloé, como la lana, la fibra, la madera, y que se va organizando este hotel boutique en función de lo que son los intersticios tan propios del caminar por el barrio de Palafito. Cuando uno va caminando por los barrios de Palafito, siempre va a haber, entre un palafito va a haber, ¿cierto?, un intersticio que nos va mostrando el paisaje. A través de esos intersticios vamos organizando entonces la espacialidad del palafito 1326, y en vez de colocar una cubierta a dos aguas, armamos una cubierta, una gran terraza en la parte superior. Aquí hay una cafetería en este lugar que permite, ¿cierto?, una integración y una escala entre este volumen y los volúmenes existentes. También desarrollamos una vivienda que es el palafito Pedro Montt de 525, una parte hotel, el palafito 2, son siete departamentos que están organizados también a una gran suerte de calle interior que va organizando los distintos departamentos de este gran palafito. Aquí vemos la vista hacia la calle, ¿cierto?, la vista hacia el mar. Una de nuestras últimas obras son 4 departamentos, son 2 departamentos por piso de 2 volúmenes. Interiormente, estos departamentos hemos incorporado estas bóvedas en su interior, siempre buscando el paisaje, haciéndose parte, ¿cierto?, de la arquitectura del lugar, y de un lugar, ¿cierto?, que ha incorporado también a nivel universal las iglesias de Chiloé, ¿cierto?, como uno de sus valores esenciales. He querido poner esta imagen, que es una dalca chona, que está construida, ¿cierto?, con 3 tablones de alerce. Está construida por los chones que no conocían los metales. Esta dalca está construida solamente con
con herramientas de piedra y con fuego, que con esto fueron capaces de arrancarle a un alel seminario estos tablones, luego fueron capaces de coser estos tablones entre sí y armar estas talcas, que es tal vez de la arquitectura del lugar, es tal vez la arquitectura más antigua del lugar, en la idea de que la arquitectura del mar también es parte de la arquitectura de este territorio. De esta guía del sur, yo diría que esta es la arquitectura más antigua, ¿eh? De esta guía del sur que hemos estado hablando en estos cursos, ¿cierto? Y fue con ella justamente con la que el sacerdote, con los misioneros jesuitas, hacen la misión circular. Cuando los misioneros jesuitas tienen que hacer la misión, dice, ¿cómo hacemos la misión, cómo hacemos la evangelización en este territorio? Entonces decide armar la misión circular, aquí está el plano de la misión circular, en que en primavera sale el sacerdote, acompañado en una de estas dalcas, ¿cierto? Acompañado de los indígenas, y llega a un lugar, en ese lugar contacta al lonco, lo nombra fiscal del lugar, fiscal de esta evangelización, construye entonces en un lugar frente a una explanada y frente a un embarcadero, finalmente se construye la iglesia, y al lado de la iglesia esta población que vive dispersa se viene a vivir al lado de esta iglesia, de esta plaza del ceremonial. De aquí entonces se arma esta tríada, que es increíble, que nos habla, ¿cierto?, de un urbanismo único en el mundo, que es este urbanismo a ras de agua, y que está en la impronta de todas las más de 50 iglesias en Chiloé, que están en Chiloé, ¿cierto? 16 de ellas fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad, justamente por todo el valor tanto tangible como intangible de ellas, de las comunidades que además hace más de 200 años han permitido que ellas lleguen todavía al mundo contemporáneo. Son iglesias que están construidas como en base a una suerte de mecano, con más de 30 uniones, y ensambles y empalmes, con interiores donde se caracterizan por tener una bóveda de cañón corrido, más el altar, la sacristía y la contrasacristía. Les decía que hay más de 50 iglesias actualmente que responden a este modelo, y 16 de ellas son Patrimonio de la Humanidad. Hace 40 años la situación, así como los palafitos, era muy similar, en el sentido de que estas iglesias se estaban considerando que ya eran iglesias que estaban como en desuso, que no tenían mayor valoración. Había un grupo de sacerdotes que había llegado y que echó abajo varias de estas iglesias para construir una iglesia tipo A, se desmaterializó, se sacó a un lado lo que era el campanario, en fin. Y se llegó al caso, bueno, se trató de valorarla. El primero que habló de estas iglesias fue el padre Guarda, en la revista AUCA por allá por los 70, que habló de que existían estas iglesias. Se declararon 3 de ellas monumento nacional, la de Achao, la iglesia de Castro y la iglesia de Quilquico. Los habitantes de la iglesia de Quilquico, pensaban de que ahora que era monumento nacional iban a llegar recursos para poder arreglarla. Como ya hemos visto, la arquitectura en madera, si no se está manteniendo, es afectada por silójaros, por la humedad, ¿cierto?, por líquenes, etc. Y al no llegar recursos, finalmente la dejaron caer, la dejaron morir, ¿cierto?, y construyeron una más nueva al lado. Y esto, la pérdida de esta iglesia de patrimonio nacional, esta iglesia de monumento nacional, fue lo que llevó al obispo de Chiloé, Juan Luis Isern, de ese momento, al Colegio de Arquitectos y al Taller Chiloé de la Universidad de Chile, a crear la Fundación Amigos de la Iglesia de Chiloé, que permitió que a través de entrar a desarrollar cierto un trabajo ya más, un poco más organizado. Nos repartimos las iglesias, padrinamos distintas iglesias, los arquitectos que vivíamos en Chiloé. A mí me tocó la iglesia de Teupa, ya en el taller Puerta Azul nos había tocado trabajar en la iglesia, en la restauración de la iglesia de Dalcahue. Ahí entendimos la importancia que significaba el conocimiento de los maestros mayores, en términos de encontrar con ellas las respuestas apropiadas, para poder restaurar de manera adecuada las iglesias. También nos tocó trabajar en la restauración de la iglesia de Castro,
que significó enderezar las torres que estaban a punto de caer sobre la nave, raspar completamente el interior para matar los xilófagos y pintar y darle una nueva pintura a la iglesia. También trabajamos en la iglesia de Chonchi, tanto en su pintura como en la creación en su interior de una pequeña capilla que está hecha, ¿cierto?, con estos mantos a la manera de la capilla San Vicente de Paul. Estos mantos están en el interior de esta iglesia Patrimonio de la Humanidad, en la sacristía, pero están sin tocar las paredes del monumento, de modo que es una intervención reversible. He entendido que si en algunos años más se considera de que no es una actuación apropiada, ¿cierto?, para esta intervención, puede ser removida. Bueno, las iglesias, ¿cierto?, en el 2001 fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad, y desde ahí hasta ahora, 20 años después, ¿cierto?, ha habido todo un proceso de ensayo-error de cuál es la manera más apropiada para poder hacer la restauración. Nosotros trabajamos en la época de la mínima intervención, ¿cierto?, porque los recursos eran pocos. Bueno, ya con la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad existió la posibilidad de entrar ya a un proceso mayor. Después de, como les decía, de mucho ensayo y error, se ha llegado a un protocolo de intervención de las iglesias, que ya como sabemos que son una suerte de mecano desde el punto de vista estructural, lo que se hace es se saca toda la madera de su interior, esa madera que está cargada, ¿cierto?, de la devoción popular, se saca, se numera, luego se saca toda la madera exterior, se desarma toda la estructura, la iglesia desaparece del paisaje y vuelve nuevamente a aparecer, ¿cierto?, con toda la estructura reparada. Luego la piel se trata nuevamente la piel exterior, se incorporan elementos que antes no tenían, como aislaciones, como Tyvek, membranas Tyvek, etcétera, para mejorar también sus condiciones energéticas, etcétera, y interiormente luego se vuelve a colocar tal como estaba en su lugar toda esta madera sacra, ¿cierto?, con sus pilares que están marmoleados, con sus imágenes de madera, con sus iglesias ex voto que están colgando, ¿cierto?, del cielo. Bueno, del año 2016, ¿cierto?, se nos encargó el diseño de una iglesia en Bodudagüe, que está al frente de Castro, que recogiera toda la experiencia chilota, que fuese una proyección constructiva para construir un lugar comunitario, en un lugar, ¿cierto?, donde existe dispersión y aislamiento. Si uno camina, ¿cierto?, por los canales, lo que va viendo, y en la noche va a ver una luz aquí, otra luz acá, ¿cierto?, pero no va a haber un lugar comunitario. Entonces, la Fundación LS 2000, que compró parte de los fondos de Douglas Tomke, del Parque Pumalín, ¿cierto?, en la desembocadura aquí del río Budagüe, en una explanada, ¿cierto?, de la misma manera que vimos recién en la explanada, ¿cierto?, de la Misión Circular. El padre del lugar, ¿cierto?, declaró zona santa este territorio, y aquí entonces se va, ¿cierto?, al diseño de una iglesia que recoja, ¿cierto?, toda esta experiencia ya de más de 200 años. Entonces, Fundación Alerce 2000 nos dice, mira, tomemos como punto de partida, ¿cierto?, la iglesia de Colo, que es la más pequeña de las 16 iglesias del Patrimonio de la Humanidad, y que esta iglesia, ¿cierto?, tipo recoja, que tiene esta idea de decano. Entonces hagamos un levantamiento crítico de todos los ensambles y empalmes, ¿cierto?, de la madera nativas con las cuales fue construida esta iglesia, que además fue construida, ¿cierto?, generando todos estos ensambles y empalmes con herramientas muy artesanales, ¿cierto?, para crear un lugar de congregación para esta población dispersa, que recoja esta tradición y la tecnología de lo que se ha llamado la Escuela de la Arquitectura Religiosa de Chiloé. Entonces, hacemos un acuicioso levantamiento crítico con todo lo que son los ensambles. Estos son unos manuales donde están cada uno de los ensambles y dónde están en cada lugar, porque esto debe ser repetido. La idea también de la Fundación es que recrear esta iglesia en el siglo XXI, esta iglesia del siglo XVIII, ¿cierto?, tiene
el gran idea de que las nuevas generaciones puedan aprender, ¿cierto?, de cómo es posible construir, ¿cierto?, una gran arquitectura simplemente con ensambles y empalmes, sin usar tornillos, ni pernos, ni grandes clavos, ¿cierto?, sino simplemente de esta manera maravillosa. Y para ello entonces hacemos esto, hacemos las maquetas, hacemos todo para que la relación... y llevamos también carpinteros chilotes que han trabajado en la restauración de las iglesias de Chiloé, los llevamos, ¿cierto?, para que enseñen también a las nuevas generaciones. Ahora ya el trabajo no es, ¿cierto?, con maderas artesanales, sino ya con motosierra, con los que se van armando, ¿cierto?, todos estos ensambles y empalmes. Se hace todo un trabajo, también seminarios, que con los carpinteros, ¿cierto?, con los habitantes del lugar. Aquí se está mostrando todas las maquetas con los diferentes ensambles, las maquetas con todos los detalles que hay que hacer, ¿cierto? Y el proyecto de la iglesia, en el fondo, es un cruce de las tecnologías del siglo XVII, XVIII, ¿cierto?, con la arquitectura del siglo XXI. Pero, si bien es cierto, es toma completamente lo que es la iglesia de Colo, ¿cierto? A diferencia de ella, se reviste completamente en tejuela, se crea un icono propio, que es una ventana vitral con esta forma de estrella, se incorpora una cubierta de cobre para que dure muchos años, ¿cierto? Porque el gran problema de las iglesias tradicionales, que es la iglesia de techo de tejuela que comienza a llenarse de gotera, ¿cierto? Y incorpora un elemento absolutamente nuevo, que es un mirador de acero inoxidable en la parte superior donde está la campana, y a la cual se llega, ¿cierto?, por una escalera caracol que va en el interior de la torre. Las fundaciones de la iglesia están hechas, ¿cierto?, según la normativa contemporánea, que por lo tanto tiene una fundación de hormigón, pero sobre ella viene, ¿cierto?, la fundación de piedra a la manera tradicional, y se va construyendo, ¿cierto?, realizando todo lo que son los empalmes a la manera tradicional, ¿cierto?, que permite ir construyendo completamente la iglesia, ¿cierto?, como se hacía tradicionalmente, con todos sus cortes, con todos los empalmes, con todos los ensambles, y donde el principio es que la iglesia, ¿cierto?, es la gran escuela, la construcción de la iglesia, ¿cierto?, es la gran escuela de carpinteros, ¿cierto?, donde los maestros mayores le van enseñando, ¿cierto?, a los aprendices cómo cómo se hace, ¿cierto?, tecnológicamente, y cómo se construye, de manera que haya este paso de maestro a aprendices, ¿cierto?, y que la idea es que no se pierda esta tecnología y que pueda dar también origen a la construcción de arquitectura que no solamente sea religiosa, sino también poder desarrollar una arquitectura con empalmes y ensambles que sea una arquitectura cívica. También la definición de la identidad de la iglesia fue muy importante, ¿cierto? También se hicieron seminarios con la colaboración de la comunidad, todos los habitantes que van a ser parte de esta iglesia. Fue muy importante definir cuáles iban a ser las imágenes religiosas, cuál iba a ser el santo patrono de la iglesia, ¿cierto? Bueno, como esta era una escuela de carpinteros, como la iglesia era un manual de conocimiento, se decía entonces que San José Carpintero es el gran patrono del lugar. Con la gente se decide cuál es el tipo de corte de tejuela que hay que hacer en conjunto, cuál es el tipo de banca. En escena hay una participación ciudadana maravillosa. Bueno, aquí están los altares, los mismos altares de Colo, pero que tienen la diferencia que en Colo están pintados, ¿cierto? Y en este caso están pintados con los colores, con los distintos colores de las maderas nativas, el alerce, el ciprés, el ciruelillo, el mañío, la tepa, el laurel, que va dando los distintos colores, y las imágenes en una suerte de fertilización cruzada entre esta mueblería tradicional con estas imágenes religiosas de madera que fueron hechas por
Arte Grande, que es una empresa española que la desarrolló. También aquí, bueno, lo que es el icono, ¿cierto?, que está en el frente de la iglesia, que este vitral, que está hecho por Ricardo Carriol, que es uno de los grandes vitralistas de Santiago. Está la idea de tomar una de estas estrellas, ¿cierto?, y convertirla como en el icono de la iglesia nos pareció importante. Les hablaba de que aquí está la campana, y que para llegar a la campana, ¿cierto?, armamos una escalera increíble y maravillosa que va por el corazón de la torre para llegar a la parte superior. Y una de las cosas más fantásticas fue que la pintura, que la bóveda de la iglesia, que en el caso de la iglesia de Colo, ¿cierto?, es una bóveda pintada azul, como la bóveda celeste, ¿cierto?, con esta estrella. En este caso, tuvimos la posibilidad de encargarle a José Triviño, que es uno de los grandes pintores chilotes, ¿cierto?, que pintara, ¿cierto?, esta pintura bovedal maravillosa, donde hace saltar todo, hace aparecer, ¿cierto?, todo lo que es la vegetación del lugar, con sus ballenas, con sus cielos, etc. En fin, la recreación del modelo tipológico en el siglo XXI, también, ¿cierto?, como rescatando todo este conocimiento ancestral. A los maestros el día de la inauguración, todos los carpinteros que trabajaron, se les entregó un certificado que de algún modo los distinguía como carpinteros de capilla, carpinteros de iglesia. Eso fue muy importante, muy emocionante, ¿cierto? Y y es un aporte a lo que es esta arquitectura del lugar, a este continuum, ¿cierto?, a esta relación entre el pasado, el presente y el futuro, ¿cierto?, y a aquellas cosas maravillosas que siguen siendo propias de este territorio, como es una de nuestras últimas obras, que es una capilla para Fito, ¿cierto?, que une los dos íconos importantes de la tierra y el mar. Es una pequeña capilla que tiene 4 metros de frente y que al entrar, ¿cierto?, se va abriendo en el paisaje, ¿cierto?, y ahí aparece la capilla montada sobre Palafito. Esta capilla, ¿cómo ha sido construida, cómo ha sido gestada, ¿cierto? Es una comunidad, son los adultos mayores del lugar que ya les cuesta ir a la iglesia de Castro en el centro, ¿cierto? Hace ya varios años, desde los años 60, que tienen la iglesia, la Virgen de Madera, Nuestra Señora de Lourdes, que la iban llevando por las casas. Luego decidieron conseguirse un lugar donde construir una concesión marítima, y con el padre Julio Campos, que es arquitecto, diseñamos el proyecto a punta de beneficios, de bingo, de rifa, de toda clase de actividades. Se han juntado la plata. Es un proyecto que se hace con minga y que nos habla, ¿cierto?, de la fuerza cultural de este territorio, de los habitantes de este territorio, que han podido, ¿cierto?, levantar esta iglesia que, como les digo, es un ícono de la arquitectura del lugar, que permite, ¿cierto?, que cuando sube la marea puede llegar la embarcación y que la Virgen de Lourdes salir, ¿cierto?, en procesión, en fin, y que no solo es un espacio de misa, sino también es un lugar que va a servir como oratorio, ¿cierto?, para funerales y también para ciertas actividades culturales. Por lo tanto, eso nos alegra mucho de poder participar, ¿cierto?, de un proyecto en que es la comunidad la que está detrás de él, porque yo soy un convencido, ¿cierto?, que la arquitectura es un hecho colectivo más que un hecho individual. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduard. Realmente ha sido una clase esto, además de una charla de arquitectura. Les pido a los estudiantes que tienen que hacer preguntas, que levanten la mano, abran su micrófono y nos hagan la pregunta, por favor. Yo antes de que empiecen las preguntas, Coco, me gustaría, de verdad, Eduard,
extraordinaria la clase, porque ha sido una clase de restauración, de una postura frente a, no sé, a un lugar, es como una opción de vida. ¿Tú cuántos te fuiste a Chiloé hace tantos años y de alguna manera eres ahí no sé, una especie de patriarca del cuidado de la arquitectura del lugar? Y la explicación y por los proyectos por los que pasaste aquí en este rato de la conferencia, realmente son un recorrido por una historia absolutamente notable. Te agradezco infinitamente y te felicito por el trabajo. Espectacular, un lujo. Gracias, Matías. Gracias. Fabián Susa, tiene levantada la mano. Hola, buenas tardes. Quería felicitar por la presentación maravillosa y quería también hacer una pregunta. A la hora de tomar un edificio y crear un proyecto, ¿cuáles son los puntos esenciales o críticos que hay que tener en consideración a la hora de conectar lo tradicional con lo contemporáneo? Bueno, yo creo que en primer lugar está cuál es el contexto, ¿cierto?, en el cual estamos insertando la obra. Hace 40 años los palafitos eran esencialmente una arquitectura sin arquitectos, ¿cierto? Hoy tenemos arquitectura de autor, arquitectura como la de Tusa Bauer, que es cierto que ha representado a Chile en las bienales en la Bienal de Venecia. En fin, entonces el contexto es muy importante, cuál es el lugar donde estás insertando la obra. Y cuando hablamos de lugar, ¿cierto?, tenemos que tener presente cuál es el clima, cuál es la geografía, cuál es el entorno, ¿cierto?, cuál es el contexto de ese lugar, cuál es el tipo de patrimonio que existe, qué ha construido la gente, ¿cierto?, que nos permite cuál es finalmente lo que va a montar en el lugar, cuál es la orientación frente, frente al sol, ¿cierto?, frente a los vientos, frente a la lluvia. Por lo tanto, es un conjunto de elementos que hay que considerar que son propios del lugar, a tener en cuenta, y una vez que hemos analizado todos esos elementos, tenemos que considerar qué es de lo contemporáneo, qué es de lo moderno, ¿cierto?, yo puedo incorporar en este proyecto, que es la forma en que nosotros trabajamos, ¿cierto? ¿Cuál es el soporte con el cual vamos a desarrollar este proyecto y cuáles son los elementos de la modernidad que entran a jugar, con él? En ese sentido, es muy importante, ¿cierto?, generar ese punto de encuentro que tiene que ver con el encargo, que tiene que ver con la respuesta arquitectónica, que tiene que ver con el lugar. Yo siempre he pensado que cuando nos enfrentamos a una buena obra de arquitectura es cuando nos hacemos la pregunta del millón, ¿cierto? ¿Es el lugar el que hace la arquitectura o es la arquitectura la que hace el lugar? Como que no sabemos muy bien qué es lo que se está planteando, o sea, nos estamos enfrentando, ¿cierto?, a la obra de arquitectura. Entonces, en ese sentido, creo que hay que considerar las energías propias del lugar para poder hacer una arquitectura del lugar. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quién viene a continuación? Hola, ¿se me escucha? Sí. Gracias, felicitarlo por la presentación, muy interesante. Personalmente me gusta mucho el tema del patrimonio nacional, me gustó mucho. La pregunta que teníamos nosotros como grupo era que usted había comentado en el pasado cómo la arquitectura en Chiloé en especial se comportaba como de forma dinámica y esta como mantenía una estrecha relación con su medio. Y según esto nos preguntamos qué tanto cree que ha afectado los cambios climáticos al paisaje, a la vida de quienes habitan en el archipiélago y cómo ha repercutido esto en la arquitectura, sobre todo en la que usted va desarrollando ahora actualmente. Mira, yo creo que los cambios climáticos, te podría nombrar dos cosas. Una, que cuando llegamos a vivir a Chiloé, las casas en Chiloé no tenían aislación,
térmica ni acústica, que fue fundamentalmente térmica. No tenían calefacción, bueno, aparte de la cocina a leña, que estaba concentrada la vida en torno a la cocina a leña, pero era la habitación de la cocina la que tenía calor y el resto de la casa era una casa fría. Por lo tanto, incorporar todo lo que significa la aislación, lo que significa la calefacción, fue uno de los elementos que tuvimos que tener muy presente y que fuimos desarrollando, ¿cierto?, a lo largo del tiempo. Pero repíteme la pregunta porque creo que se me estoy desviando. ¿Cómo había cambiado estos cambios en la arquitectura? ¿Cómo está repercutiendo? Claro, entonces los cambios han tenido que ver fundamentalmente, ¿cierto?, con la incorporación de los valores de la arquitectura bioclimática, ¿cierto?, de generar una arquitectura que esté bien orientada, ¿cierto?, que esté bien aislada, y que han implicado que en esa preocupación, ahí ya me encontré la respuesta, en esa preocupación siempre estábamos por aislar, y llegó un momento, ¿cierto?, en que vino el cambio climático, y la problemática ahora no solo es aislar, sino también es ventilar. Entonces, ¿cómo ese cambio climático ha sido tremendo, en el sentido de que las preocupaciones que antes eran solamente de cómo aislamos para mantener la energía del fuego, la energía del calor, ¿cierto? Hoy también la problemática es cómo vamos ventilando, porque en el verano, ¿cierto?, y sobre todo en un lugar que tiene la capa de ozono es muy delgada, los rayos UV pasan con mucha fuerza, ¿cierto?, y esa temperatura que yo les decía de 28 grados que pueden haber en el verano, la sensación térmica puede ser de 34, 35 grados perfectamente, y hay que usar un factor de alta potencia, ¿cierto?, de alta gama, para no quedar como jaivas colorados, ¿cierto?, en un ratito al sol. Entonces creo que eso ha sido importante en la arquitectura, que es la incorporación del elemento de la ventilación. Creo que también el cambio climático ha generado una escasez hídrica importante, que ha implicado que en este momento nosotros estamos tratando de recuperar al máximo todo lo que es el agua lluvia. Y el agua lluvia la canalizamos, ¿cierto?, y la estamos usando, porque hay ciertos lugares que ya el agua potable se ha vuelto cada vez más difícil de conseguir. Entonces, también la cosecha del agua lluvia ha sido algo importante, una incidencia importante en el diseño de la arquitectura. Ahora, ahí nos encontramos, ¿cierto?, con la paradoja de que Chiloé es un lugar que llueve, ¿cierto?, 2.000, 3.000 milímetros de agua, ¿cierto? El agua lluvia no está autorizada para consumo humano, y que es una norma que debe ser como el siglo XIX, porque en muchos países de Europa, ¿cierto?, de Estados Unidos, el agua lluvia es perfectamente potable. Entonces creo que, así como de lo que tu pregunta me dice, me señala, ¿cierto?, yo creo que es la incidencia en lo que es la necesidad de calefacción y ventilación, y por otro lado, ¿cierto?, la necesidad de mejor uso del agua, y también la incorporación, ¿cierto?, de paneles solares para lo que significa toda la energía eléctrica de las casas y de la calefacción. Entonces, creo que también esa necesidad que implica el cambio climático de poder tener cierta sustentabilidad propia, también está dentro de las preocupaciones de la arquitectura que se está haciendo en Chiloé. No, muchas gracias. Sí. Estoy con un problema de sol. Voy a cambiarme acá, ¿no? Ahí estamos mejor. Sí. Me está llegando el sol justo en la cara. Estos soles que aparecen, Matías. Te estabas poniendo colorado. Estaba poniendo colorado, exacto. Morado. Con poco factor. Exacto. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Borja, Grupo 10, ¿tiene que levantar la mano? Sí, hola, buenas. Mucho gusto, primero, y gracias por la charla, y disculpa por tanta pregunta. Bueno, la pregunta que le tenemos, que es más como análisis como grupo, y viendo como el trabajo que ha hecho, nosotros hemos visto en su trabajo
cómo se adentra y mantiene la arquitectura vernácula de Chile, entendiendo de que esta, al igual que muchas otras arquitecturas vernáculas, están fuertemente arraigadas a una escala territorial, natural y cultural. Y actualmente estas arquitecturas se encuentran peligradas por la gentrificación acelerada que se está presentando debido a intereses turísticos y económicos. Con esto como base, ¿cree usted que hay alguna manera de solventar y adaptarse a estos peligros con el uso de la misma arquitectura vernácula? Y de ser así, ¿cuáles serían los límites de esta adaptabilidad que podría tener esta como arquitectura específica en Chile? Yo estoy pensando tanto como el caso del mall que hizo en Chiloé, o en casos más precisos como arquitecturas que puedan imitar el estilo, aún así se van a otra escala. A ver, el MOL es un caso singular, cierto que todos sabemos que se estudia en muchas universidades del mundo como un ejemplo de lo que no hay que hacer. Y la gran problemática del MOL, cierto, es que tiene una escala que rompe, cierto, uno de los valores esenciales de la cultura del lugar, que es la escala de la arquitectura en función de su naturaleza, en función del territorio, en función de las ciudades, de los poblados. Una de las razones por las cuales la UNESCO le otorga la condición de Patrimonio de la Humanidad a 16 iglesias de Chiloé es justamente porque las iglesias es el edificio más importante de los poblados, ¿cierto? Las torres siempre se destacan. En este caso, el mall, ¿cierto? Minimiza la iglesia, rompe completamente la escala, rompe el paisaje, genera problemáticas urbanas, y que es un ejemplo, como te digo, de lo que no se debe hacer. Con respecto a la gentrificación, ahí hay una cosa singular, fíjate, que en general, los nuevos habitantes de Chiloé, ¿cierto? El que han construido casa en Chiloé, buscan que la arquitectura sea una arquitectura propia de Chiloé. Eh, Incluso en su imaginario, ¿cierto? Está bien el construir una casa moderna en Chiloé, pero que tenga que ver con la arquitectura de Chiloé. Y paradojalmente, muchos de los propios chilotes, ¿cierto?, tienen en la cabeza un imaginario diferente. ¿Ah? Quieren una casa moderna, ojalá revestida con cerámica, ojalá, ¿cierto?, lo más cúbica posible. Y ese es el debate de hoy, frente, digamos, a la gran explosión también de construcciones que hay por todos lados en Chiloé. Es justamente ese debate entre la tradición y la modernidad. Entonces, yo creo que la gentrificación ha venido a apoyar, ¿cierto?, las respuestas arquitectónicas que tienen que ver con la arquitectura del lugar, ya sea en los palafitos, se expresa, ¿cierto?, ya sean en los nuevos hoteles, en viviendas de muy buena factura, ¿cierto?, que se han fundado en la arquitectura del lugar. Pero por otro lado, ¿cierto?, también van apareciendo ciertas inquietudes que tienen que ver con los propios habitantes chilotes que quieren ser modernos, y muchas veces, ¿cierto?, buscan alejarse de las respuestas arquitectónicas propias, que les son propias. Entonces, en ese sentido siempre va a existir, ¿cierto?, esa dinámica de cómo encontramos ese punto de encuentro, de equilibrio entre la tradición y la modernidad. Perfecto, muchas gracias. Paola, del grupo Hola. Hola, me sumo a los comentarios anteriores. Muchas gracias por la charla. Nuestra pregunta es, en su formación como arquitecto, ¿cómo cree que se debería abordar el progreso de la isla a nivel urbano, asumiendo que es una provincia que va en crecimiento demográfico? También pensando igual como en la preservación de la cultura local, cómo se debería como expandir. Mira, ahí tenemos las grandes problemáticas son de que hace 40 años atrás el 70% de la población vivía en el campo y el 30% vivía en la ciudad. Hoy es casi el 70% está viviendo en las ciudades y el 30% en el campo. Y muchos habitantes del campo, ¿cierto?, han vendido sus propiedades, ¿cierto?, para
y que han comprado gente de fuera, ¿cierto?, en este proceso de gentrificación que hablábamos. Y en ese sentido, ¿cierto?, lo que las ciudades requieren, ¿cierto?, de procesos de planificación y desarrollo, de imaginarla con cierto criterio de futuro. En los últimos, ¿cierto?, 45 años prácticamente no ha habido planificación y las ciudades han ido creciendo de forma desarmónica, ¿cierto?, donde el mercado muchas veces es el que ha ido marcando cómo crecen las ciudades. Afortunadamente, actualmente estamos trabajando en dos proyectos, uno que algo mostré, que es el ensanche de Bellavista, que son 56 hectáreas que ponen en su corazón este parque urbano, ¿cierto?, y que debe ser el modo como se deben pensar las ciudades, ¿cierto?, desde el punto de vista donde se une arquitectura y urbanismo, van absolutamente de la mano, construyendo ciudad y construyendo ciudad en el siglo XXI, creando espacios dignos, construyendo viviendas dignas, ¿cierto?, construyendo una arquitectura que sea propia del lugar, con identidad, y que responda, ¿cierto?, a todos los requerimientos de hoy. Y en ese sentido me parece que es clave la planificación de las ciudades, y que el gobierno vuelva a poder tener poder sobre esa planificación. En el caso de Castro y en el caso de Ancud, donde estamos desarrollando estas viviendas sociales y donde estamos desarrollando también un conjunto de edificios de madera construidos con paneles industriales, por Tecnofast, ¿cierto? Estamos diseñando 13 edificios de madera de 4 pisos con 192 departamentos, que también son parte de este plan de desarrollo, generando también nuevas formas de habitar hacia el futuro, ¿cierto? Y dándole cierto valor a la arquitectura de la madera en un país como Chile, donde la madera ha estado en el ADN de su arquitectura. En el caso de Castro, también los antiguos terrenos del IER, del Instituto de Educación Rural, que eran 80 y tanto, 86 hectáreas, hoy también se está desarrollando ahí un proyecto que se llama Castro Verde, que pone en el corazón de ese espacio, ¿cierto?, también un parque que es un corredor biológico para los distintos animales que habitan en el territorio, para flora y fauna, ¿cierto?, y que va generando también distintas instancias de habitar de una manera organizada, planificada. Por lo tanto, pienso que la planificación en ese sentido es esencial para ir generando, ¿cierto?, esta ciudad del futuro, que sea sustentable, que sea amable, que sea, ¿cómo se llama?, digna, ¿ah?, que sean espacios dignos y que sean espacios, ¿cierto?, para la vida colectiva y la vida de los habitantes del lugar. Eso, digamos, es lo que es la experiencia y en lo que estamos actualmente, y creo que en ese sentido, en la medida que existan, en la medida en que el Estado, ¿cierto?, no piense en un desarrollo de los lugares, ¿cierto?, y planifique, y no deje solamente al mercado el crecimiento de la ciudad, y no exista planificación, esto va a ir creciendo en forma desmedida, en forma inorgánica, como hemos visto y como resultado en el caso de Chiloé. También otro tema muy importante son, en este caso que hemos hablado de gentrificación y todo, son también las parcelas. También hay un proceso de parcelación desmedida en el caso de Chiloé, que se toma un bosque y se lo reparte, ¿cierto?, y se lo distribuye en 5.000 metros cuadrados, ¿cierto?, con un camino que va botando árboles, absolutamente una parcelización desmedida, que también hay que poner ojo en ella, porque en realidad se puede hacer una parcelación, se puede hacer un proyecto de habitar un parque de manera ordenada. También hemos desarrollado algunos proyectos en ese sentido, en que
se toman, qué sé yo, un terreno de 300 hectáreas, 60 hectáreas se hace, ¿cierto?, un proceso de habitar, el resto se destina, ¿cierto?, a conservación y a parque del lugar y de uso colectivo de todos los habitantes, y no simplemente se divide todo el terreno y se parcela todo el terreno para poder sacarle el mayor partido. Estamos haciendo un proyecto en el lago Natri, ¿cierto?, que justamente es muy lindo en ese sentido, porque deja una parte que tenía unos antiguos caminos históricos, en base a ellos se organizan las distintas divisiones del terreno, las distintas parcelas, de las parcelas que son de 7.000, 8.000 metros, la gente solamente puede ocupar 1.000 metros, ¿ah? El resto aporta los 6.000 también a un terreno colectivo, de manera que los pudú sigan teniendo sus corredores naturales, ¿cierto? Que el zorro chilote también pueda, y no hayan cercos, que no hayan animales, en fin, y que además se ha pensado como parque a los habitantes de ese lugar y se ha implementado en torno al lago, ¿cierto? Una pérgola en el lago, un muelle techado, para que los propios habitantes también puedan tener acceso. Entonces, hay que pensar, ¿cierto? Hay que pensar, ¿cierto?, los distintos desarrollos, cómo generamos, ¿cierto?, un urbanismo y una arquitectura que sea amable con el territorio, amable con el ambiente, amable con el lugar. En ese sentido, a mí me gusta mucho la palabra que señala Rubén Pechi, con quien hicimos, ¿cierto?, el plan maestro del Sánchez de Ancud. Él habla de ambitectura. Él dice que la arquitectura, muchas veces como palabra, se queda corta y que en realidad se debería hablar de ambitectura, que es la arquitectura y el ambiente, íntimamente ligadas, las dos cosas juntas. La arquitectura no puede ir sin la naturaleza, sin que es su elemento esencial. Muchas gracias. Muy bien. Vamos para una última pregunta. O sea, ¿tienen más de una pregunta? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta que quieran realizar? No veo ninguna manito subida. Matías Klotz. Yo no soy alumno, pero... Edward, ¿qué opinas del puente? ¿Y qué crees tú que va a pasar con Quellón una vez que ese puente empiece a funcionar? Bueno, yo creo que el puente ya es una realidad que va a cambiar en parte, ¿cierto?, la cultura del lugar. La fuerza de la cultura chilota es potente, igual va a haber un grado de resistencia importante, ¿cierto? En el caso de Ancud, justamente en este proyecto de ensanche de la ciudad, lo que se busca es que la ciudad, que no ha sido tocada por el progreso de manera desmedida como Castro, ¿cierto?, pueda crecer armónicamente y pueda acoger lo que significa, ¿cierto?, este crecimiento que se viene con la llegada del puente. Bueno, de hecho yo creo que Quellón se va a desarrollar porque justamente va a recoger todo lo que viene de Coyhaique, ¿cierto?, de Aysén, toda la salida de productos, que va a ser mucho más fácil salir desde Quellón, que es cierto que llevarlo directamente a embarcaciones hasta Puerto Montt. De hecho, además, no solamente es el puente, sino también es la construcción de la doble vía que va desde Ancud hasta Chonchi en una primera etapa. Y es muy probable que venga la siguiente, que es entre Chonchi y Quellón. Por lo tanto, va a haber un desarrollo de Quellón que justamente va a acoger todo lo que viene desde la región de Aysén y que viene desde el sur. O sea, Quellón va a reemplazar a Puerto Montt como puerto. En cierto modo, O sea, sí. el cambio va a ser increíble. Va a ser Y increíble. Chiloé va a dejar de ser una isla, técnicamente. Exacto, porque va a estar unido con este cordón umbilical que es el puente. Exacto. Bueno, es toda una... bueno, no sabemos lo que va a pasar, pero va a ser un momento impresionante de Chiloé. Otra pregunta.
Ya hablaste de la responsabilidad, digamos, del Estado en el tema de la planificación y te preguntaron sobre el tema del mall, que claramente es por falta de planificación. O sea, está bien que los arquitectos que lo hicieron no tuvieron la sensibilidad más grande del mundo, pero por otro lado la norma permitía hacer lo que hicieron. Entonces ahí hay una responsabilidad que los antecede de alguna manera. Si tú hubieras tenido que hacer ese mall, ¿dónde crees tú que habría sido el lugar adecuado dentro, digamos, del radio de Castro? Si es que no hubiera habido otra opción. Localizarlo, ¿cierto? Donde está hacia la salida norte, ¿cierto? Donde está Home Center, que justamente todo este sector que estaba hablando, que se va a producir todo un desarrollo. Entonces se acaba de construir también un hotel Diego de Almagro, ¿cierto? En este sector, que estuvieras en las afueras de Castro, que hubiese sido como una suerte de pueblito, ¿cierto? ¿Ah? Y no esta caja boba, como dijo el propio autor. Yo lo que hago cajas bobas, dijo el arquitecto argentino que lo hizo. Qué bueno que aleguen ustedes acá para que le pongamos una fachadita más o menos aceptable a este mall que era de cemento. ¿Ah? Yo se lo habría hecho definitivamente afuera. ¿Por qué? Porque no era el mall de Castro, este era el mall de Chiloé, y por lo tanto venir gente de Alcagüe, gente de Quellón, gente de Chonche, a todos los lugares, y haber construido, ¿cierto?, este espacio afuera de la ciudad, como lo es Home Center. Home Center, ¿cierto?, va la gente los días domingos, va a vitrinear, ¿cierto? El paseo, es el paseo del domingo, el paseo del sábado y el domingo, ¿cierto?, para la familia, que no es el que va a comprar días en la semana, ¿cierto?, que son los que tenemos que ver con la construcción, sino el paseo de ir a ver materiales, de ir a vitrinear, ir a comprar. Eso se podría haber dado perfectamente fuera de la ciudad. Y por último, el propietario, ¿cierto?, que es Moza, dice, no, yo quiero hacerlo aquí. Bueno, entiérrelo, ¿ah? Entiérrelo, ¿ah? Mantenga, ¿cierto?, la escala de la ciudad, y entierre, ya que es una caja boba que no necesita para qué tener ventanas, no necesita ningún asunto, se podría haber enterrado también, que es otra solución que se podría haber dado. Pero hacerlo de la manera que se hizo fue una desgracia, ¿cierto?, un infortunio para nuestra pobre ciudad, la muy noble y leal ciudad de Castro, una de la tercera ciudad más antiguas de Chile. Además, a la ubicación que tú dices, estaría al lado del bypass, y sin duda sería un complemento que mejoraría, como dicen hoy día, la experiencia de ir al Home Center y todo eso, porque dotaría de servicios un área que no tiene más servicios que una gran ferretería hoy día, que es Home Center. Justamente. Eso es, pero bueno, lamentablemente no fue, ¿ah? Sí. Que sea una elección para, bueno, pero sirvió para muchas, por lo menos sirvió para despertar al Colegio de Arquitectos, que estaba durmiendo, ¿cierto? Y generó una transformación muy importante, ¿cierto? Y una toma de conciencia de que estábamos dormidos y que nos pasaron este enorme gol. Yo creo que, y te lo planteo porque pienso que lo que va a suceder en Quellón, si no se planifica con tiempo, va a ser una catástrofe. Y se pueden tomar muchas lecciones de cosas que se han hecho mal para anticiparse a eso. Yo creo que esa es una causa en la cual sería bueno, digamos, sumar voluntades para realmente planificar el desarrollo de Quellón, porque nosotros hemos estado una cosa gigantesca. El desarrollo de Ancud, ¿cierto? Pensando que esto le va a llegar ahí a Ancud todo lo que es el puente, ¿cierto? Pero no había pensado en Quellón como lo estás pensando tú, y creo que hay que pensar también en otro extremo, de todas maneras. Quellón va a ser el término de la Ruta 5, va a ser el puerto más importante del sur de Chile. O sea, va a pasar, lo que va a pasar con Puerto Montt es lo que sucedió con Castro de alguna manera, que Castro es un puerto con muy poco movimiento hoy día, prácticamente nulo. Prácticamente nulo, claro. Claro. Exacto. Muy bien, chicos.
Muy agradecido por la invitación, por la conversa, y creo que ha sido una linda jornada. Con Muchas gracias, Edward. Gracias, Eduardo. Ok, nos vemos. Chao. Chao. Gracias. Chao, gracias. Nos despedimos de Edward y de los invitados que nos acompañaron hoy día y nos quedamos con los estudiantes.